para descubrir quién eres tienes que mirar hacia adentro. Nosotros no somos un cuerpo con alma, nosotros somos un alma con cuerpo. ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Qué he hecho yo de bueno? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Todos los que estamos en la tierra estamos endeudados, hemos hecho mal. Cada reencarnación que viene somos mejores. Y va a haber un momento en que ya no necesitamos volver a la tierra. Fe es creer en lo que no vemos, pero que sentimos que puede ser cierto. Cuando el cuerpo físico fallece, esa alma sale y vuelve a nacer otra vez. La vida real es el mundo espiritual. La vida en la tierra es una comedia. Nosotros, una cosa que estamos seguros es que nunca morimos. Y eso es lo que mantiene la esperanza. Vivimos para siempre. Voces en la red, unidos al hablar, ecos de la verdad que nadie puede callar. Conversaciones al límite, la mente va a volar. Voces en la red, nos vamos a encontrar. Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 4 de Voces en la Red. Hoy tenemos a una auténtica fuente de sabiduría. Pero cuando digo auténtica fuente es que es la verdadera fuente en la que muchas veces tendríamos que beber para enterarnos de muchísimas cosas. Y es que además lo vais a comprobar en este episodio 4 de Voces en la Red. Podríamos presentarle de muchísimas formas. Podríamos decir que es nuestro amigo, que es nuestro maestro, que es nuestro terapeuta espiritual, terapeuta de regresiones, hipnotista. La verdad es que le podríamos presentar de mil y un maneras. Y pues bueno, hoy tenemos para este cuarto episodio al grandísimo, al gigantesco, que hacía mucho tiempo que no hablaba con él, a Pepe Vergara, que bueno, y no, es que sinceramente nos hace un grandísimo honor el acompañarnos en este cuarto episodio del podcast. Ya se te ve, Pepe, muy buenas, bienvenido bienvenido a Voces en la Red, es todo un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Adri, encantado de estar aquí y poder ayudar. La verdad es que lo que te decía, que un montón, 2 años comentábamos antes, sí, pero por ahí andará, que no hablamos desde esa regresión que me hiciste, que salió por ahí algo de las pirámides de Egipto, algo, la verdad es que todavía me acuerdo, ¿eh? Sí, bueno, salen cosas a veces, ¿no? Siempre recordamos porque nuestro cuerpo nunca muere y quedamos grabados todas las vivencias. Bueno, y hay momentos en que las recordamos. De eso se trata mi terapia, de recordar cosas. Bueno, vamos a hablar de eso y de mucho más, pero lo más importante yo creo que es ¿cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. Aquí luchando con el tiempo. Eso es una batalla perdida, ¿eh? El tiempo corre y no se para por nadie. Bueno, lo más importante es dejar un rastro, ¿no? Y la misión realmente es ayudar a tanta gente como se pueda. Esa ha sido mi misión y eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, para comenzar por el principio, que no se puede empezar por ningún otro lado, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Pepe Vergara? ¿Qué es lo que hace fuera de su rol como terapeuta espiritual? ¿Quién es en general? ¿Cómo te presentarías para alguien que no te conoce? Bueno, yo pensé mucho tiempo que yo era una persona normal como cualquiera otro. Y lo soy. Solo que he tenido la oportunidad de descubrir un poco quién soy, qué es lo importante. Y es difícil porque para descubrir quién eres tienes que mirar hacia adentro. Y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo? No sé, la vida mía vivió normal y tranquilamente como cualquiera otro, siempre tratando de hacerlo mejor, tratando de superarme, cometiendo errores, cometiendo cosas buenas, haciendo cosas buenas. Pero yo me formé técnicamente, yo soy ingeniero por profesión. Me gustó mucho especializarme en aguas. Adoro el agua, conozco el agua bien. Hice especializaciones en aguas subterráneas, hice especialización en ingeniería sanitaria. Además tuve que aprender a administrar
proyectos, estudié administración. Bueno, tuve todos los estudios posibles técnicamente para tener una carrera buena y la he tenido. Después de 30 años o 40 años de trabajar como ingeniero, pues me dediqué a estudiarme a mí mismo, basado en las experiencias que tenía, y fue cuando descubrí que cualquiera lo puede hacer. Y descubrí que teníamos cosas muy en comunes todos los hombres. Y así fue como llegué a la conclusión de que con un poquito de esfuerzo se podían hacer muchas más cosas. Y eso es lo que hice. Empecé a estudiar la filosofía egipcia, que llaman la doctrina secreta, que no es más que las doctrinas de ahora, que ahora conocemos. Empecé a estudiar religiones, empecé a estudiar psicología y me di cuenta que el hombre necesitamos dedicarnos más a estudiar nosotros mismos. Y ahí fue cuando me di cuenta entonces de que podía ayudar a personas. Yo por mucho tiempo he estudiado la vida de los lamas, los budistas. También he estudiado, como te dije, las religiones. Y aunque no soy fan de las religiones han servido algunas veces para muchas cosas. Pero cuando ya se ponen muchos dogmas de los hombres, entonces cuando comienzan a no ser útiles. Pero al principio la idea es buena. Así que todo eso me llevó a estudiar un poquito más. Una influencia que tuve es un señor que era medium, que se llama Edgar Cayce, es americano. Era un señor que podía relajarse y prestaba su cuerpo en una forma sonambúlica a los espíritus. Y los espíritus se manifestaban a través de él. Y a través de él, él hizo 14,000 terapias, de las cuales 2,800 eran relativas a la salud. Ese señor Edgar Cayce, cuando despertaba, no se acordaba de nada, porque lo único que hacía era prestar su cuerpo al... Yo supe de él hace más de 30 años y me interesó la vida de él. Y no solamente me interesó, sino que empecé a estudiarlo. Él fue una persona tan importante en Estados Unidos que hasta los presidentes lo consultaban. Y los médicos seguían para verificar si era verdad. Y él ayudaba a sanar a la gente con medicina casera, ¿no? Con limón, ajo, cualquier agua. Y así fue como empecé a estudiar a él. Él falleció hace mucho tiempo ya, pero los nietos, los hijos, él creó una fundación donde se ha dedicado a estudiar eso. Eso en Estados Unidos se conoce como de New Age o la nueva era. Eso se puso de moda y hay mucha gente que fantasía acerca de eso. Yo no, yo me dediqué a estudiar la parte esa de la mediunidad de él y me llamó la atención cómo él lo hacía. Aprendí a meditar como él y he llegado gracias a eso, a descubrirme un poco. Hace unos años descubrí que había un señor que enseñaba hipnosis y dije, voy a tratar de estudiar eso, y aprendí hipnosis muy rápido y me di cuenta que la hipnosis podía ayudar a algo, pero entonces acomodé cierta parte de la hipnosis a la parte que yo ya conozco y desarrollé mi propia terapia. Yo ayudo a la gente a recordar esas vivencias pasadas y a encontrar qué está de malo en ellos y a solucionarlos, normalmente con la terapia del perdón. Y cuando las personas terminan la terapia, pues yo les garantizo que han obtenido la paz espiritual, que es lo que yo ofrezco. Yo no sano nada, no curo nada, simplemente los ayudo a que ellos mismos obtengan su paz espiritual. Para conocerse uno mismo tiene que mirar introspectivamente. ¿Qué he hecho yo de malo? ¿Qué he hecho yo de bueno? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Y yo me pregunté esas preguntas y no tenía la respuesta. Alguien me dijo, mira, ¿por qué no aprendes a meditar? Y aprendí a meditar. Y la meditación me ha conducido a encontrarme. Y tuve la suerte de que
aprendiendo a meditar los primeros días, tuve una experiencia muy, muy importante, que fue un desdoblamiento, y en la cual salí del cuerpo y observaba los planetas y miraba yo la Tierra rodar y me mostraron la Tierra y no sabía yo qué estaba pasando, pero pasé 2 horas en ese momento, mientras la meditación normalmente eran 10-15 minutos. Esta me duró 2 horas y al terminar dije, bueno, no sé qué pasó. Al día siguiente igualmente tuve un sueño y obviamente entendí que era la razón. Tuve un sueño muy, muy importante y coincidía con muchas cosas relativas al medio ambiente, a la tierra. Y lo que me pasó es que me llevaron a ver los incendios del Amazonas. Y ahí fue donde encontré más conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta, ¿no? Entonces, esa coincidencia fue la que despertó mi curiosidad para seguir investigando. Y de ahí en adelante, pues, imagínate, la pobre tierra, la madre tierra, la tierra está yendo en un proceso ahora de regeneración. La tierra está cambiando porque la tierra también tiene que avanzar. Entonces, ahora mismo la tierra es un planeta de expiación y prueba donde predomina el mal. Pero ya la tierra necesita cambiar. O sea que las personas que van a reencarnar aquí tienen que tener un nivel moral e intelectual adecuado para adecuarse a la nueva forma del planeta. O sea que estamos viendo los últimos días de la transición planetaria. Podemos decir que estamos pasando esa mítica fase de Acuario que tantas veces se nombra en tantos lados, además relacionado con el agua también. Y bueno, yo no conozco mucho sobre la fase de eso. Se supone que dicen que estamos en la era de Piscis, que vamos a pasar la de Acuario, que sería eso, la transición hacia la siguiente era tanto de la Tierra como de la humanidad. Al menos eso es lo que va diciendo la famosa New Age que antes comentabas. Sí, bueno, es posible que sea diferente nomenclatura, pero sí. La Tierra está cambiando y tú puedes ver lo que está pasando en el mundo ahora. Puedes ver las torrenciales aguaceros en todas partes, puedes ver los volcanes, puedes ver... va a haber mucha gente eliminándose, yéndose de la Tierra en un momento. O sea que vienen cosas importantes. Vamos a continuar un poco con la historia de Pepe, porque hay muchos conceptos que igual nuestros seguidores están escuchando, igual y dicen, no sé por dónde me pega el aire. La terapia espiritual introspectiva es básicamente el núcleo de tu trabajo. ¿Cómo la definirías de manera sencilla para alguien que no está familiarizado con este concepto? Bueno, yo siempre hago un disclaimer. Yo he estudiado mucho la parte de ingeniería, la parte social, he estudiado mucho, tengo muchos estudios en muchas cosas, pero no soy médico, ni psicólogo, ni quiero serlo. Porque si lo fuera, no me permitiría hacer esto. Mi terapia es muy sencilla. Yo ayudo a las personas a recordar cosas. Personas que tienen problemas, los ayudo a recordar cosas y que recuerden el origen del problema. Cuando recuerdan el origen del problema, los ayudo a que lo solucionen. Y les explico normalmente que la solución es desde el punto de vista espiritual. Porque nosotros no somos un cuerpo con alma. Nosotros somos un alma con cuerpo. ¿Ya? Y cuando el cuerpo muere, el alma se desprende y sigue viviendo. Y volvemos otra vez a vivir en otro cuerpo y en otra vida. Nunca morimos. Entonces esa alma lleva consigo, grabado dentro de sí, todas las vivencias que hemos tenido. Y hay una cosa que queda grabada, que en el final de esta vida, por ejemplo, si tú has hecho y has incurrido en deudas, has hecho mal a otras personas, esas deudas tenéis que pagarlas. Y la vas a pagar en otra vida o la vas a regenerar en otra vida. Y en otra vida es posible que vengas con problemas porque tienes que pagar esas deudas. Entonces en la tierra eso es lo que estamos haciendo. Todo lo que estamos en la tierra estamos endeudados, hemos hecho mal.
hemos ofendido y herido a otras personas, entonces estamos aquí regenerándonos. Cuando terminemos, el problema es que uno viene a regenerarse y arreglar cosas, pero resulta invirtiendo más, haciendo peor cosas. Entonces es un proceso bien largo. Entonces la gente pues habla de tener 10 vidas, 4 vidas. No, hemos tenido miles de vidas. Si tú piensas un poco en los salvajes de las guerras hace 1000 años, eso éramos nosotros, que todavía estábamos bien primitivos. Ahora estamos avanzados un poco más y ya no hacemos tanto. Sin embargo, fíjate las noticias, fíjate las cosas que pasan, porque cada espíritu es diferente. Entonces, hay de todo, hay de todo. Hay espíritus muy ignorantes y hay espíritus muy sabios, o sea, personas buenas y personas malas. A medida que vivimos y que hacemos el bien, mejoramos intelectual y moralmente, cada reencarnación que viene somos mejores. Y va a haber un momento en que ya no necesitamos volver a la Tierra porque estamos listos para subir a otros planetas más superiores. Unos planetas de regeneración que se llama, donde ya no el mal y el bien están igualados, ya no predomina el mal. Y después de esos planetas podemos subir a otros planetas felices donde ya predomina el bien. Y hay personas o espíritus que cuando terminan en la Tierra, que no necesitan venir, ellos dicen, no, yo quiero seguir reencarnando en la Tierra para ayudar. Entonces es posible que esos sean los maestros que nosotros conocemos, puede ser los que tú dices que viven en la selva o que hacen esto, pero son en general espíritus que vienen a ayudar a los demás. Sí. Exactamente. ¿Qué tipo de problemas o situaciones suelen llevar a las personas a buscar tu ayuda? Bueno, normalmente yo no hago propaganda. Lo único que hago es publicar unos videos en YouTube, y no todos, porque algunas veces son repetición de lo mismo, ¿no? Pero publico 1/3 de lo que he hecho, más o menos. La motivación viene desde la curiosidad, y yo trato de eliminar los curiosos, porque hay gente que quiere venir a decir que quiero ver si en otra vida fui esto, quiero saber esto. Entonces yo les pregunto, le hago 2 o 3 preguntas y me doy cuenta que es por curiosidad, no me interesa, no lo hago. Pero tampoco yo cobro dinero por esto, porque esto es una labor de amor, donde solamente el interés es ayudar a las personas. Entonces, al principio vienen porque me han referido a alguien que tenía problemas y los familiares o los amigos la ven ahora sin problemas y le dicen qué pasó, ¿no? Yo fui donde Pepe. Entonces me vienen y me buscan por referencia. Otros van y encuentran el video en YouTube y deciden conectarse. Pero viene gente de toda clase. Yo he tenido personas que vienen enfermas de salud física, aunque yo les digo, yo no soy médico, no sé nada de eso. Vienen con problemas de salud mental. Yo tuve caso de una niña que la habían diagnosticado con esquizofrenia, porque desde chiquita veía a una señora y ella era la única que la veía y la señora le hablaba y entonces le daban esas pastillas un psiquiatra. Entonces a mí me entrevistaron así como tú estás haciendo ahora hace varios años. Me entrevistaron y la enfermera del psiquiatra miró el programa y contactó a la mamá de la joven y le dijo, mira, esas pastillas pueden que no le estén cayendo bien a tu hija, ¿por qué no hablas con Pepe? La señora me contactó y resultó que la muchacha, que tenía 17 años, no tenía esquizofrenia. Solamente la presencia de la madre en la vida anterior. Había muerto en la Segunda Guerra Mundial en Francia y la madre también murió, pero no quiso subir a donde le correspondía por estar buscando a la hija, y la encontró y estaba siempre al lado de ella.
En la terapia yo pude hablar con ella y convencerla de que supiera que ya no era la mamá de ella. En otra vida fue la mamá, pero en esta vida es otra señora. Y se fue y la niña está muy bien. O sea que eso no era esquizofrenia. He tenido casos también de personas que han venido con cáncer en el seno, y resulta que lo que yo he descubierto es que muchas veces el cáncer en el seno es debido a un estrés, y estrés causado por una vivencia también pasada. Entonces, al recordar esa vivencia y solucionarla, la persona se ha sanado. Y me han dicho, yo no lo he sanado, todo lo hace la persona con su fe, con su creencia. Yo lo único que hago es ayudarlos a recordar esos momentos. Muchas personas, lógicamente, al final de esto en el mundo pues es el mundo de creer o no creer. Muchas personas sienten cierto escepticismo hacia las terapias espirituales, algo que es completamente normal. ¿Qué les dirías a quienes dudan básicamente de su eficacia? Pues si no están seguros, yo les recomiendo que no se la hagan. Esto tiene su gente, ¿no? Tiene un poco de fe. Fe es creer en lo que no vemos, pero que sentimos que puede ser cierto. Y hay gente que cobra dinero por esto y cobra buen dinero y son famosos, y hay gente que hace terapias y descubren que son aliens que vienen de otros planetas. O sea, hay una serie de escepticismo sí causado precisamente por eso, ¿no? Yo tampoco creo que eso depende del nivel del terapeuta. Yo no creo en ovnis, no creo en nada raro del otro mundo, solamente sé que somos espíritus y solamente me relaciono con los espíritus. O sea, la parte interna que tenemos. Todos tenemos un cuerpo físico, un espíritu y un periespíritu. Y toda la información que tenemos se mantiene en el periespíritu, que es el periespíritu con el espíritu es lo que llamamos el alma. Cuando el cuerpo físico fallece, esa alma sale y vuelve a nacer otra vez. Es muy sencillo. Ahora, hay que convencer a la gente. Si yo tengo que convencer a la gente que eso es cierto, no, la terapia no va a funcionar. La persona tiene que tener idea de eso. O si no, en la terapia yo les explico esto es lo que va a pasar. Y así pasa. ¿De dónde Pero crees? Ahora que estás comentando lo de la fe y demás, ¿de dónde crees que proviene la falta de fe? Porque sí que es verdad que contra más tiempo va pasando, menos fe va teniendo la gente y menos va creyendo en estas cosas. Aunque sí que es verdad que ahora con este cambio de era que estábamos comentando hace un momento, sí que es verdad que la gente como que parece que empieza a despertarse un poco, que empieza a creer un poquito más, que empieza a indagar, que empieza a buscar. ¿De dónde crees que empieza a venir esta falta de fe tan importante para terapias como la que ofreces tú? bueno, esto lo que yo veo es que al principio de 2000, 3000 años antes en la humanidad, los filósofos eran los médicos, los filósofos eran los científicos, los filósofos eran los sacerdotes. La filosofía, el estudio integral de todo, eran los que sabían. A medida que ha evolucionado el materialismo, se ha ido independizando. Ya los médicos tienen su propio rama, los médicos son médicos, los filósofos ya están olvidados, y así. Pero antes todo el conocimiento estaba en las manos de unas personas. Ahora está repartido, y debido a esa separación del conocimiento es cuando se ha desligado lo uno de lo otro y se piensa que somos diferentes. Por ejemplo, se piensa que la medicina solamente mira el cuerpo como un elemento orgánico. Pero cuando la medicina empiece a considerar que el cuerpo, además de físico, tiene un periespíritu y un espíritu, entonces ya empezará a ver que las enfermedades, por ejemplo, no empiezan en el cuerpo físico. Las enfermedades empiezan en la mente. Y nosotros las creamos basado en cómo vivimos. Y de la mente van a pasar al periespíritu y del periespíritu se van a desbordar, se van a somatizar en el cuerpo. Muchas de esas enfermedades que se somatizan se pueden
parar a tiempo con la terapia espiritual. Es verdad que al final el que cree continuamente me voy a poner malo, me voy a poner malo, me voy a poner malo, al final se pone malo de tanto pensar que se va a poner malo. Es así, puedo explicar un poquito a grosso modo de una manera más genérica, pero básicamente es lo que nos estarías comentando. Sí, bueno, la mente es nuestro mejor amigo y es nuestro peor enemigo, Exacto. porque la mente está encargada de proteger el cuerpo físico. Es la interfase entre el espíritu y lo físico. Y obviamente la mente va a proteger el yo, el físico, no el super yo que es la mente, que es el espíritu. Entonces, en la mente, por ejemplo, todo empieza con el pensamiento. Si tú dices, bueno, quiero viajar a Europa. Entonces, si te dicen, no, yo no puedo viajar a Europa, es muy costoso, pues no va a viajar, pero dices, sí, quiero viajar a Europa, me interesa viajar a Europa. O sea, estás pensando eso. Y empiezas a decirlo, ya se convierte en palabras. Y al convertirse en palabras, ya estás tú generando una energía allí. De pronto tú dices, de pronto ves un aviso en el periódico, los pasajes a Europa están baratos. Oh, yo quería ir, y empiezas a pensar en comprar un tiquete. Eventualmente terminas en Europa. Pero todo tu proceso empezó en el pensamiento. Igualmente, si tú dices, cuando llegó el COVID, tú dices, que me voy a enfermar, que esto, claro, te vas a enfermar enseguida. Yo nunca tuve COVID. Yo dije, no, yo no necesito el COVID. No me va a dar nada. Y nunca me dio COVID. ¿Por qué? Y andaba y yo servía comida aquí a la gente enferma de COVID. Porque yo no necesito el COVID. Y yo sé que no me va a dar y no me dio. Entonces tú te proteges también con tu mente. Ese es el trabajo de la mente. Esto es un poco como también ahora que está muy de moda la ley de la atracción. Más o menos. ¿A qué? Esto es como ahora mismo que también se ha puesto un poco de moda lo de la ley de la atracción. La ley de la atracción. Tendría que ir por ahí. Sí. La ley de la atracción es una ley natural. Es decir, nosotros somos... se dice que vibramos, somos entidades vibrantes. Y hay teorías sobre eso, teoría física. Y que vibramos en la frecuencia del amor. Entre más alto vibremos, entre más amor tengamos, más alto vibraremos. O sea que entre moralmente, seamos mejores moralmente, espiritualmente, vamos a vibrar alto. Y obviamente las vibraciones a ese nivel te encuentras. Tú no vas a nivelarte. Por ejemplo, si tú eres una persona muy inteligente, muy buena, haciendo el bien, cuando tú entras a una discoteca donde hay drogas, tú no te vas a sentir bien. Vas a sentir completamente lo opuesto. Pero si es un drogadicto, va allí, ahí se atraen con los drogadictos. Entonces, cada uno se atrae con la gente de su propio nivel. Esa es una cuestión espiritual muy, muy buena. Está muy claro eso. ¿Ya? Sí, cuando Dime con quién andas, te diré quién eres. Exactamente. Cuando yo os he dicho que hoy os traía una auténtica fuente de sabiduría, ya lo estáis observando que nos lo cuenta todo, y además nos lo cuenta muy bien y nos lo va a entender perfectamente. Vamos a recuperar un poquito el tema de lo que te hemos traído hoy aquí. En tus sesiones utilizas la hipnosis para acceder al subconsciente. ¿Podrías explicarnos cómo se realiza este proceso y qué tipo de experiencias suelen surgir durante tus sesiones? Bueno, la hipnosis realmente es una autosugestión. Cuando la hipnosis es un fenómeno que pasa cuando te relajas y cuando tú decides seguir instrucciones. O sea que no es nada del otro mundo. Si yo te digo, te voy a hipnotizar, quiere decir que te voy a dar instrucciones para que te relajes. Y tú aceptas eso. O sea, al aceptarlo, tú estás aceptando que te vas a autorrelajar. Simplemente. Y obviamente hay hipnosis que usan los entretenedores, la gente que entretiene, los magos, los que van a los teatros, y obviamente ellos hacen eso y hacen cacarear como la gallina y
cantar como el gallo y saltar como esto, pero eso ya es una cuestión de entretenimiento. La hipnosis, como la han enseñado los psiquiatras, hay un señor americano que hizo eso, hay otros franceses que empezaron a hacer eso hace mucho tiempo, es realmente sacarte de ese estado de conciencia actual y relajarte un poco. Yo realmente no hago hipnosis porque yo no quiero que la persona pierda control de su estado mental. Lo que hago es una relajación y le digo a cada momento esto es lo que va a pasar. Entonces, en esos ejercicios que yo hago, son ejercicios de preguntas y respuestas, ejercicio de respiración, y la persona se relaja. Al relajarse, yo lo invito a que vaya moviéndose al subconsciente. En el estado subconsciente, la persona tiene ingreso al presente y al pasado. Entonces, en un momento dado, la persona empieza a recordar, porque hay un psicólogo, Carl Jung. Carl Jung decía que el subconsciente es como tener una personita en la cabeza que se acuerda de todo y siempre dice la verdad. Entonces mi ejercicio es para llevar a la gente al estado subconsciente. Es un estado, dicen que es modificado de conciencia, pero no es cierto. Es un estado mejorado de conciencia, donde la persona tiene acceso a su super yo, a su super ego, a su espíritu. Entonces esa persona, en ese estado es cuando se permite recordar las vivencias pasadas. ¿Sí? No. Entonces en ese momento es cuando empieza la persona a recordarse. Si fuera una hipnosis completa, me ha pasado, la persona se duerme y demora mucho tiempo para responder las preguntas. Es más, tuve casos en que la persona fue a una vida pasada cuando era un troglodita y vivía en una cueva. Y adivina qué, no me podía hablar, porque no hablaba, hacía gruñidos. Entonces no me interesa que la persona vaya a ese momento, me interesa que la persona esté en ese momento, pero también esté en el presente, para que pueda correlacionar el momento. Ha habido casos en que la persona recuerda una vida y se acuerda, y le pregunto qué año es y dice no sabe, porque ellos no saben, son analfabetos, pero le digo fíjate si hay un periódico, un diario allí en la mesa o algo, y dice sí, digo ábrelo y mira la fecha que dice en el periódico, y van y la leen y me dicen es 1300, 1920. Ha habido cosas así, entonces se puede recordar cosas. En las terapias he encontrado muchísimas cosas. He encontrado personas que recuerdan que han venido de otros planetas, que han reencarnado en la Tierra y son personas que han venido a ayudar. Esas personas se llaman semillas estelares. Son personas supremamente buenas que quieren ayudar a evolucionar la Tierra. He encontrado gente que ha vivido épocas terribles. He encontrado, por ejemplo, en los años 900, 980, cuando la época de los feudales, en España, había no sé si te acuerdas, también en esa época había el reino de Castilla, el reino de Aragón, había el reino de Milán, Venecia, eran reyes, las ciudades-estados. En ese momento, cada ciudad-estado tenía su rey y cada rey tenía su ejército. Y la manera como ellos se volvían ricos era atacando al vecino y conquistándolo. Y obviamente matando, porque matar no era problema. Hubo un caso de una persona que le hice terapia, una joven de Perú, que recordó una vida cuando era soldado en esa época, en el año 900. Y le preguntaba yo, ¿y ahí qué haces? Me dice, yo mato gente para conquistar. Y le digo, ¿y no te molesta eso? ¿No te preocupa?
Dice, no, ese es mi trabajo. Era normal. Entonces, ¿qué pasó? Que mató mucha gente y eventualmente lo mataron a él. Cuando terminó, cuando murió, le dije, pues, ¿te arrepientes? Y dice, no, yo me voy a seguir vengando. Y se siguió vengando en la oscuridad, andaba por allí suelto. Y lo seguimos, yo lo seguí, avanza. ¿Y qué ves ahora? Me dice, oh, la gente que maté me tortura, me persiguen. Siento que estoy angustio. Duró 900 años así. Madre mía. En la oscuridad. Cuando de pronto dijo, ya veo una luz. Y digo, bueno, ya subió la luz. Y me dice, sí, ya veo allá a mi abuelo, ya subió. Y entonces fue 1900 algo. O sea, duró 1000 años vagando. Finalmente pagando las muertes que había hecho. Cuando ha subido a la luz le pregunto qué tenía que aprender y me dice a respetar la vida humana. O sea que le tocó 1 milenio aprender a respetar la vida humana. ¿Adivina qué pasó enseguida? Volvió a reencarnar en una niña en Nueva York. Y tenía 10 años y me dice la niña, yo odio a mi madre porque no me pone en la escuela, no me da comida. Mi madre se dedica a vender droga y no me quiere y esto. Yo quiero estudiar como los otros niños. Todo eso. Entonces finalmente me dice, bueno, tengo 10 años y le tocaron la puerta y 3 hombres llegan, agarran a mi madre, la meten al cuarto y se oye un disparo. Yo me escondo y al final sale, tenemos que buscar a la niña, dijo uno, porque no podemos dejar testigos. Y me encontraron, me llevaron al cuarto con mi madre y me dispararon. Entonces cuando la niña muere le digo, bueno, sube a la luz y me dices, ¿qué tenías que aprender en esa vida tan corta? Me dice, a valorar la vida. Entonces fíjate que el destino, o llámese Dios, primero te enseña a respetar la vida humana. Entonces ya que la aprendes, ahora te dice, tienes que valorarla. O sea que quería vivir, quería estudiar, quería ir a la escuela, quería tener una vida, pero la mataron a los 10 años para que aprendiera a respetar, a valorar la vida. Entonces ya supo valorar la vida. ¿Qué le pasó entonces? Nació en otra familia en Uruguay, familia de una persona millonaria, hija única, tenía todo el dinero del mundo y era una mujer muy bella. O sea, una recompensa, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasó con esa vida? Tampoco la aprovechó. Se dedicó a gastar lujos, a tratar mal a la gente, tuvo muchos abortos. Y el aborto es una cosa que no está bien vista en el mundo espiritual. Y finalmente murió a los 26 años en un tsunami en Indonesia, en el año 1968. Todos esos datos se pueden verificar en Google. Yo los verifico. Después de esa muerte, ella nació en Perú. Y en Perú fue donde ella me contactó. O sea que esa persona resolvió toda su vida en 2 terapias que yo le hice. O sea que la terapia vale la pena. Y ahí me di cuenta el servicio que estaba prestando. Y no porque yo sea yo, sino que yo estoy siendo utilizado por el mundo espiritual. A mí las personas que vienen a mi terapia son enviadas por espíritus buenos, espíritus superiores. Ya que estamos hablando nos estás contando la verdad que 50.000 historias y yo estoy aquí como un bobo mirando y escuchando porque me imagino que los que estáis viendo también el episodio también. ¿Cuál es ese caso que te haya marcado especialmente de todos los que has hecho? Porque seguramente que has hecho un montonazo, pero ¿cuál es ese que realmente ha sido el que más te ha marcado? Bueno, hay varios. A mí se me ha parecido espíritus llamándose Jesús. Y me dicen que son Jesús. Y obviamente son espíritus falsos. Son espíritus, porque los espíritus somos nosotros mismos, ¿no? Y nosotros somos buenos o malos. Hay toda clase de gente. Entonces, cuando uno muere, uno sigue siendo la misma cosa. Si tú eres una persona mala, pues tu espíritu sigue siendo malo. Si eres una persona buena, tu espíritu sigue siendo bueno.
o intermedio. Todo el mundo está ahí entre bueno y malo. Entonces hay espíritus que son canzones, hay espíritus que son burlones, hay espíritus que son malos, que quieren hacer el mal, hay espíritus muy buenos. Entonces cuando tú lidias con los espíritus, ellos van a querer engañarte. Y entonces el mejor medium es el que ha sido engañado menos. Entonces cuando a veces se me ha aparecido en las terapias un espíritu que dice llamarse Jesús, le hago 2 o 3 preguntas e inmediatamente me doy cuenta que no es realmente. Porque los espíritus, entre más elevados sean, son menos, hablan menos, son más bondadosos, nunca te hablan mal de nadie, etc. Entonces por eso y tú miras en la internet, vas a encontrar que hay terapeutas que les aparece Jesús y les dice, tú eras uno de los 12 apóstoles y todo eso, y se lo creen. Entonces hay que aprender a distinguir eso. Segundo, los espíritus superiores no vienen a estas terapias, a menos que sean individuos que sean bien buenos. Pero yo sí tuve una experiencia, y ahí lo que más me impactó, con una joven de Perú. Esa terapia no está publicada, duró mucho tiempo y la muchacha sufrió mucho por abusos y todo. Y al final ella recordó cuando tenía 2 años y me dice, mi tío se va a morir. Y le pregunté, ¿por qué dices que tu tío se va a morir? Me dice, porque un ángel ha bajado y se ha sentado al lado de él en el sofá. ¿Y tu tío está enfermo? Me dice, sí. Y mi abuela está preparando un remedio en la cocina para él. Al poco rato me dice, mi tío me está diciendo algo. ¿Qué te dice? Me dice, no, que me cuide la barriguita para que no le pase como él. Porque él tomaba mucho licor. O sea que el tío tenía 32 años y la niña tenía 2 años. Entonces dice, mi tío se murió ya, porque ya yo veo que el ángel se fue con él. Pero mi tío va sonriente y me dice que no llore. Y todo el mundo llora menos yo. Entonces eso me lo está recordando la niña cuando le pasó a los 2 años. Es una joven de 30 y pico años, pero se recordó cuando tenía 2 años. Cuando le pregunto bueno, entonces le pregunté que quería hablar con el tío, y el tío vino. El tío en estos momentos tendría unos 60 y pico de años si viviera. Cuando hablé con el tío le pregunté si me podía ayudar en la terapia y me dijo que sí. Entonces el tío me ayudó durante toda la terapia a ayudarla a ella. Y al final, al terminar de la terapia, yo le pregunto al tío que si me puede despertar a la sobrina, y me dice que sí. Entonces el tío empezó a decirle, pero tú sabes, sobrina, que tú eres muy especial, yo siempre te estoy cuidando, que de esto, que lo otro, así que no te preocupes por tu mamá, no te preocupes por ese problema, que esto. Y el tío estaba hablándole para despertarla, cuando la voz del tío cambió y se convirtió en una voz dulce, muy dulce, que llenaba el ambiente. Y decía, mi niña, yo soy tu Dios. Yo te escuché cantando mis canciones en el baño. Y yo fui el que te hice salir para que vieras la entrevista que le hacían a Pepe. Esta terapia con Pepe es un regalo mío. Así que despierta y ya. Entonces la joven despertó, muy contenta. Cuando le pregunté, ¿por qué estás tan contenta? Me dice, porque hablé con Jesús. Y digo, ¿cuándo? Y me dice, él fue el que me despertó. Entonces ahí no tenía yo por qué dudar en ningún momento que esa voz que escuché era de alguien llamado Jesús. Entonces esa fue una de las más impactantes, que todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Ha habido otras muy tremendas. Una persona una niña que a los 10 años dejó de crecer y había problemas en 2 vidas pasadas que tuvo, se resolvieron
Y yo le dije, bueno, a los 3 meses me contactó la madre diciendo, la niña ha crecido 3 centímetros. O sea que eso no tengo explicación de cómo pasa, cómo ocurre. Otro que tiene que ser influencia espiritual. Hay muchísimas otras. Hay una señora, por ejemplo, que cuando cumplió los 50 años, ella hizo una fiesta de cumpleaños y con un bate golpeó una piñata, y al golpear la piñata le dio un dolor en el hombro derecho, y desde ese día no podía mover el brazo. O sea que ya tenía 10 años con el brazo rígido, y los médicos le dijeron que era artrosis, artritis, y le mandaban medicina para el dolor. Y resultó que cuando vino donde mí le pregunté que recordara un momento, y se acordó de hace 200 años, cuando vivía en el Ecuador. Era una indígena y estaba ayudando a las guerrillas, peleando las fuerzas españolas. Fue la independencia de algunos países latinoamericanos del dominio de España. Ella iba con los indígenas a llevarle comida a la guerrilla. Y estando en el medio de la guerrilla, los españoles llegaron y atacaron a los indígenas y le tiraron una lanza a ella en el hombro. Y esa lanza la hirió. Tenía ya 24 años. La hirió y le dejó el brazo inútil. Y ella murió a los 60 años y nunca pudo mover el brazo. Entonces, en esta vida ella a los 50 años le sucedió eso y no podía mover el brazo. La solución que tuvimos fue, le pregunté si había perdonado al soldado español y dijo, no, dije, perdónalo, y lo perdonó. Cuando terminamos la terapia, la señora pudo mover el brazo sin ningún problema. En otro caso interesante, siempre que está gente seguro de España escuchando, un muchacho Manolo, español, me contactó y le hice una terapia. Manolo se casó con una joven chilena que se fue de Chile a Madrid y se quiere mucho. Y ella lo convenció de que fueran a Chile porque él tenía una carrera en ingeniería donde en Chile le iba a ir bien. Y se mudaron a Chile, pero él desde que llegó a Chile no les cayó bien a los chilenos. Y él siente que donde quiera que iba le caía mal a los chilenos. Y llegaron al punto en que estaba casi por divorciarse, porque él quería regresarse a Madrid y ella no quería. Entonces me contactaron y cuando le hice la terapia, él le dije, recuerda una vida pasada, y se acordó que iba en un barco en el año 1500 algo, ahí cerquita después de Cristóbal Colón. Y me dijo el nombre del capitán del barco, me dijo el nombre del barco, y habían llegado a América, y me dijo que habían llegado a lo que hoy es el área de Venezuela. Y él venía allí, y le dije, ¿qué están buscando? Me dice, oro. Y le pregunté, ¿cómo te escogieron? Y dice, no, yo estaba en la cárcel allá, y me dijeron que tenía que venir a cumplir la condena acá. Pues sí, me metieron a la fuerza. ¿Y ahí qué hacen? Me dice, buscamos oro. Y entonces dije, bueno, avanza en el tiempo. Y ya llevaba 15 años. Iban con otros y dice, ¿y has encontrado oro? Y dice, no, porque están buscando el dorado y nunca lo encontraron. ¿Y dónde te encuentras ahora? Me dice, estoy en el área que parece ser el norte de Chile. Imagínate, de Venezuela después de 15 años ya estaba por allá abajo en Chile. Y le digo, ¿y qué pasa? Encontramos una tribu. Y me dice, y como que no somos bienvenidos. ¿Y por qué? Y me dice, oh, yo he matado a alguien. Tengo el corazón de alguien en la mano. Este tipo español mató a un indígena y le sacó el corazón y lo tenía en la mano. Y obviamente los indígenas estaban furiosos. Y a pesar de eso, él cogió a una mujer de allí y se la llevó a una cabaña. Y la estaba violando cuando los indígenas lo mataron. ¿Ya? Entonces, ese fue el episodio que recordó. Cuando le pregunté si perdonó a los indígenas que lo mataron,
Dijo que no. Digo, bueno, ¿los perdonas ahora? Sí. ¿Y también les pides perdón a los que mataste? Sí. Entonces, cuando terminó la terapia, ya Manolo no sentía que lo odiaban a los chilenos. Entonces, fíjate que estuvo en el año 1500 en Chile haciendo barbaridades y tenía esa deuda pendiente. Y eventualmente se encontró con su chilena y fue a Chile a resolver la situación. Entonces, todavía viven en Chile. Todavía viven en Chile, bueno. Sí, ahora sí ya siente, porque todo es mental, ¿sí? Él resolvió su problema. Y también aprendí algo de historia, ¿no? Pues sí. Porque sí, los españoles que vinieron no eran los mejores. ¿Hay algún caso que no haya salido, que no se haya podido solucionar, que haya sido misión imposible? Sí, tal vez sí. Déjame ver. Bueno, yo no recuerdo. El único caso que yo no pude, tal vez fue una joven que no me acuerdo, tengo tantos. Había una joven que tenía en la terapia, accedía al subconsciente, pero no era forzada, y era que tenía un secreto muy grande guardado. Y cuando las personas tienen un secreto bien grande guardado, no tienen acceso al subconsciente. Pero me di cuenta cuál era el secreto, porque a pesar de que era una muchacha casada y que había tenido affairs, deslices con otros señores, el secreto de ella era que era lesbiana y lo tenía oculto. Y me di cuenta de eso, pero eso es una cosa que sucede también naturalmente, ¿no? Porque cuando somos espíritus, nosotros venimos a la tierra y escogemos qué sexo tenemos, ya sea hombre o mujer. Escogemos uno de los dos. No escogemos en la mitad, no escogemos uno o el otro. Pero hay casos, por ejemplo, en que si tú has venido encarnando como mujer muchas veces y prácticamente toda la vida has encarnado como mujer y decides encarnar como hombre ahora, ese hombre va a tener una tendencia muy femenina que puede sobresalir eventualmente como se llama gay. Y por eso es que eso pasa. Entonces, en esta vida te puede tomar una vida o dos vidas acostumbrarte a venir como hombre. Lo mismo pasa si tienes una vida de hombre todo el tiempo y decides encarnar como mujer. Vas a ser una mujer muy... Yo tuve un caso de una joven, una señora muy bonita, muy, muy guapa, y me decía, yo tengo un problema, es que los hombres los conozco. Conozco los hombres y en 2 o 3 días se disolucionan. Y así tuvo una niña. Pero el hombre se desapareció después de los 3 días. Y siempre que conozco a alguien me pasa lo mismo. Y le dije, bueno, vamos a ver cuál es el problema. Y recordó una vida donde era vikingo. Toda la vida fue hombre en las vidas anteriores. Y era vikingo y mataba y golpeaba gente y hacía de todas las maldades. Y de pronto encarnó en esta vida como mujer. Y le digo yo, pero cuando terminamos la terapia, le dije, pero usted se ve tan dulce y no parece que hubiera sido vikingo. Y me dice, pero yo soy la campeona de judo de Colombia. Fíjate. O sea que obviamente cualquier hombre que la conoce va a descubrir que a pesar de ser tan bonita y tan mujer, tiene carácter de hombre. Entonces es un proceso. Yo recuerdo varias vidas en que fui hombre y recuerdo una vida en que fui mujer. Yo estuve en el año 1100 y pico. Bueno, en el año 900 y pico yo fui un soldado de los templarios
y obviamente morí en Jerusalén. Había una guerra allá con los musulmanes. Después en 1120 y pico, yo fui un monje franciscano en España. En 1520 fui una mujer en Holanda y curaba con hierbas. Y en 1920 yo fui un oficial de la Marina Americana y me tumbaron el avión cuando tenía 24 años en la Segunda Guerra Mundial. Y volví a nacer en Colombia 9 años después. Y quería ser oficial y llegué a ser oficial de la Marina. Y terminé y me vine para California hace 40 años. O sea que esas 4 vidas, de las miles que he vivido, de esas 4 me permiten acordarme. Normalmente no se acuerda uno de más de 2 o 3. Según te estamos escuchando hablar, seguramente que más de una persona se esté preguntando, más de una persona pues que en general, que se esté preguntando que cómo es que no nos acordamos de absolutamente nada. Y es lo que justamente te voy a preguntar ahora mismo, ¿por qué no nos acordamos de nada de lo que hay atrás? Seguro que hay un motivo y es un motivo de peso. Sí, claro. Imagínate una persona que ha sido un criminal en la vida anterior, que los he tenido, ¿no? He tenido personas que han sido así y que en esta vida, pues, es un aprendizaje. Es que lo que pasa es que hay que entender que los espíritus viven allá en el mundo espiritual. Hay colonias espirituales. Y cuando se viene a la tierra, se viene a aprender. Se viene a aprender, hay un plan de trabajo que dice usted va a aprender esto y esto y esto. Y cuando terminamos, regresamos a casa. Y en esta tierra, pues, venimos a hacer ciertos papeles y algunas veces los hacemos mal, los hacemos bien. Pero ahí es el caso de la gente que ha hecho mal. Imagínate si se acordara en la siguiente vida de lo mal que había hecho. No se podía vivir. Entonces nos borran la memoria antes de venir. Ahora, ¿eso cómo se borra? Bueno, hay procedimientos allá en el mundo espiritual. Sin embargo, cuando se es niño, es bebé de 0 a 2 años, los bebés se acuerdan de eso. Es más, entre los 2 y los 9 años, algunos niños se acuerdan porque todavía vienen los espíritus a guiarlos para que se acostumbren a esta vida. Entonces, esa es una característica. Ya después de los 9 años, casi nadie se acuerda, los niños no se acuerdan. Ahora, en el caso mío, es porque yo a través de meditaciones he hecho eso y he aprendido a controlar y hacer preguntas y los espíritus me dejan ver ciertas cosas, no todo, porque también se entera uno de las cosas tan malas que ha hecho, de pronto dice, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pero definitivamente la mejor versión nuestra es esta. Si tú quieres ver tu mejor versión de lo que has sido, mírate en el espejo hoy. Qué bueno eso que has dicho, ¿eh? Si quieres ver tu mejor versión, mírate al espejo y mira lo que eres hoy, exactamente. Porque claro, en esta vida ya llevamos unas cuantas aprendiendo y ya es la mejor de todas las que... También será la peor que la siguiente, también hay que decirlo. Sí, hay... Pero no sabemos cuándo es la última, ¿no? Claro. Y uno dice, ay Dios mío, ¿cuándo me tocará? No, hay que vivir la vida y aprender a gozar la vida como sea. Eso es muy importante. Bueno, a lo largo de tu dilatadísima experiencia, que la verdad es que nos estás contando cosas increíbles, ¿cómo has cambiado tú personalmente? ¿Qué aprendizajes espirituales has adquirido al trabajar con tantísimas almas? He aprendido muchísimo. Déjame ver qué es lo último que estoy aprendiendo. He aprendido a controlar todas las partes negativas que yo tenía. He aprendido que la única manera de hacer o de aprender es hacer el bien y ayudar a los demás. Y hay un modelo que debemos seguir y que hace más de 2000 años vino aquí a decirnos cómo deberíamos vivir. Ese gran espíritu que vino
hace 2000 años, resumió los mandamientos que Dios le había dado a Moisés en 2. Y dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que hay que hacer. Ama a Dios, reconócelo y a tu prójimo. O sea que nosotros estamos aquí para servir. No sé si tienes experiencias o has visto algunas veces, hay unas experiencias cercanas a la muerte. Hay gente que ha caído en coma y ha fallecido y han regresado de la muerte. Ellos narran, hay algo en común entre todo eso. Ellos narran que al desprenderse del cuerpo, ellos son atraídos por un túnel, que más que un túnel parece es un túnel de viento que atraviesa las dimensiones. Y llegan a un punto en que comienzan a ver una película, la película de su vida. Y lo primero que le muestran es todo lo malo que ha hecho. Y le muestran, y es increíble, que un simple desprecio que uno le hace a una persona causa daño, y eso te lo muestran. Entonces, cuando ya la persona está, que no aguanta más de todo lo malo que hizo, le comienzan a mostrar lo bueno que ha hecho. Y lo bueno que ha hecho, en la mayoría de los casos, es ayudando al prójimo. Entonces, había un señor que fue paramédico, andaba en una ambulancia ayudando enfermos, y después dejó de eso cuando ya estaba más viejo y se volvió negociante. Pero él decía, la mejor parte de mi vida, lo mejor que yo hice, salió en la película cuando yo era camillero ahí en la ambulancia, porque estás ayudando a la gente. Entonces, siempre que tú puedas ayudar a la gente, a los demás, es lo mejor que tú puedes hacer. Por eso yo hago esto, porque además de darme la satisfacción, cuando ayudo a las personas, siento que me estoy ayudando yo mismo. Y eso es lo que he aprendido. A lo que dijo Jesús una vez: ama a tu Dios como sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante es todo lo que nos estás contando, Pepe. Y es para coger el papel, pues yo suelo decir aquí la PDA, el papel de apuntar, qué importante es. Creas o no creas, que seas creyente o no seas creyente, seas de la religión que sea, qué importante es lo de ayudar al resto para poder ayudarte a ti. Sí, fíjate, hay un profesor en la Universidad de Harvard que estaba enseñando psicología. Y cuando llegaron los 20 alumnos de la clase, le dijo, le voy a dar $10 a cada uno. Y vayan afuera y se lo gastan. Y los muchachos salieron y se gastaron sus $10 cada uno. Cuando llegaron, el profesor les preguntó, ¿en qué se lo gastó usted? Y dice, no, me compré este bolígrafo, y usted me compré esta cosa, y me gasté esto. Y había 2 muchachos que dijeron, bueno, había una persona allí de la calle y no tenía comida, y yo le compré una comida a él. Y el otro sí, también yo le regalé la plata para que fuera a comer algo. Entonces pregunta el profesor, levante la mano los que se sientan bien por haber gastado el dinero. Adivina quiénes se sentían bien. Los que habían dado el dinero a los pobres. Exacto. Entonces, eso es para convencerte de que es mejor dar que recibir. Se siente mucha más alegría cuando tú das que cuando recibes. Entonces, por eso yo invito a la gente a que ayude y que dé en vez de estar pensando en recibir, porque tú vas a recibir el doble de lo que das. Si das algo malo, te dan el doble de lo malo, y si das algo bueno, te dan el doble de lo bueno. Me estoy acordando de la primera entrevista que hicimos aquí en el canal en Bodes de la Red, que tuvimos a Rebeca, que estuvo ayudando en las zonas de la Dana, justamente en el GMSI. Decía que había 2 tipos de ayuda: la persona que iba a ayudar de verdad de corazón y la persona que iba a ayudar pero para llenarse de una forma egoica. Hay que también diferenciar un poquito esos 2 tipos de ayuda, porque claro, tú puedes ayudar porque quieres ayudar a otra persona, pero también tenemos la otra parte, el que ayuda por llevarse el mérito, por llamarlo de alguna manera, de haber ayudado, es decir, me voy a poner la medallita que yo he ido a ayudar y tú no.
Sí, bueno, hay algo de eso en algo que se llama el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Jesús transmitida a los evangelistas. Dice que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda hace. O sea que tú, si vas a ayudar, que nadie se entere de eso. Y además dice, si la persona lo hace por el aplauso o el reconocimiento o por la fama, dice, ya lo obtuvo. ¿Ya? Pero si lo hace en secreto y en callado, recibirá su recompensa después. O sea que si lo hace por el aplauso y para que te vean, dice, ya lo tienes. La gente te reconoce y te ve y ya. Ese es tu premio. Pero si lo haces callado, el Señor o el Padre te recompensará en el futuro. Entonces es mejor hacer todo calladito, que tu mano derecha no sepa lo que la izquierda hace. Importante enseñanza, como tantas y tantas que nos estás dejando en este episodio 4 de Voces en la Red. Vamos a andar un poco más en el tema de las prácticas para fortalecer un poquito la conexión espiritual. ¿Qué prácticas, aparte de ayudar de forma desinteresada, qué prácticas recomendarías para fortalecer nuestra conexión con el mundo espiritual? Bueno, lo primero es aprender a meditar. La gente aprenda a meditar. ¿Qué es la meditación? Realmente es un tiempo para estar consigo mismo uno. La mente es una antena. La mente está captando pensamientos energéticos de todo el área donde tú vives. Entonces tú nunca vas a dejar de pensar. Estás hablando de una cosa y comienzas a pensar en la otra, en el bote, Tú dices, pero ¿por qué estoy pensando esto? Pues porque tu vecino está pensando lo mismo. Y los pensamientos son energías. Entonces la mente siempre está ocupada, dándote ideas a ti raras, o dándote muchas ideas. Entonces tú necesitas acallar la mente un poco y tener un tiempo contigo mismo. Entonces tú tienes que sentarte en un sitio calmado, quieto, callado, tú solo, y acallar la mente, pero la mente es imposible de acallar. Por ejemplo, si yo te digo, no pienses en un gato negro, dime qué pensaste. En el gato negro. Porque la mente hace lo contrario de lo que le dices. Entonces yo no le puedo decir a la mente, no pienses en esto. Lo que le digo a la mente, y hay muchas técnicas, es que me concentro en una sola cosa. Hay personas que se dedican a respirar y a concentrarse en la respiración. Hay otras personas que se dedican a repetir una palabra, un sonido, una mantra, que no significa nada. Entonces, si yo me pongo a repetir el sonido Garamburu, Garamburu, y cierro los ojos y me repito mentalmente Garamburu, 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 la mente dentro de un rato me está llevando a pensar otras cosas y si me acuerdo otra vez voy a Garamburu. Así con el tiempo hay un momento en que tú vas a tener control y solamente vas a estar repitiendo una cosa. Y cuando te acuerdes de esa cosa es cuando hay un momento en que tu mente va a estar en blanco. Y ahí es cuando tú descubres quién eres. Porque ahí es donde te vas a dar cuenta, te vas a sentir diferente. Ahí te puedes, no sé, cuando llegues allí te darás cuenta. Pero la meditación es lo que va a hacer que tú mires dentro de ti. Entonces lo primero que yo hago es recomendar que las personas mediten, que tengan tiempo con ellos mismos. Tú puedes meditar sentado, puedes meditar montando bicicleta, puedes meditar como sea, pero dedícate a una sola cosa. Eso ayuda a mirar introspectivamente, que es lo importante. Y después, a medida que tú meditas, el conocimiento viene saliendo de dentro de ti, porque tú tienes mucho aprendizaje que has tenido durante toda tu vida. Lo que pasa es que no lo has podido dejar salir. Entonces eso es lo que me pasa a mí muchas veces, que hay cosas que yo sé, pero no sé cómo las aprendí. Digo, ¿y esto de dónde vino? No sé, ya. Tanto meditar, sin conocimiento que viene de atrás. Entonces la meditación es lo primero. Segundo, dedicarte a hacer cosas buenas. ¿Me entiendes? Dejar el vicio, dejar el cigarro, dejar el alcohol, dejar
el temperamento, controlar tu carácter, todo eso empieza a cambiar y te ayuda a cambiar. En otras maneras, ser bueno. Mens sana in corpore sano, podemos decirlo. Sí, exactamente. Si la mente está sana, el cuerpo está sano. Qué importante es tener ese equilibrio, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos un poco, que vamos acelerados, que no tenemos tiempo para nada, y lo primero que nos desprendemos es del tiempo para nosotros. Cuando uno dice la palabra es que no tengo tiempo para mí, nos referimos siempre a esa parte de que no tiempo en casa, pues yo qué sé, para tirarme a la Bartola en el sofá o demás, pero nunca nos referimos a hacer introspección cuando es algo que realmente es muy, muy, muy importante, pensar un poco para nosotros y pensar un poco hacia adentro nosotros. Sobre todo el hecho, y seguro que me das la razón, Pepe, de pensar un poco las cosas buenas y malas que he hecho durante el día. Sería, yo creo, que un buen inicio para comenzar. Sí, eso es cierto. Y bueno, esa es una cierta manera de verlo. Cada noche hacer un inventario que hice bien hoy, que hice mal. Está muy bien. Y bueno, hay más cosas, pero a ver qué se te ocurre. Eso nos puede ocurrir 50.000 cosas. ¿Cómo podríamos, ya te voy a seguir tirando un poquillo del hilo, cómo podríamos desarrollar nuestra intuición para recibir mensajes de guías, mensajes de seres? ¿Cómo podríamos desarrollar esa intuición? Well, los guías y los espíritus vienen cuando ellos quieren, no cuando uno quiere. Uno ¿por qué? Porque están ocupados. Allá en el mundo espiritual hay trabajo. Ahora, ¿quiénes son los espíritus que más rápido vienen? Los que están vagando por ahí, que no tienen nada que hacer. Los que no aportan nada. Entonces, cuando tú ves en la televisión, hay un señor que se llama no sé qué y es medium, y él comienza a decir, aquí hay un señor que se llama fulano, eso. Todos esos son espíritus que andan por ahí sin oficio. Y a mí no me interesa hablar con ellos. No me interesa conectarme con ellos, porque ¿qué información van a dar? A mí me interesa hablar con espíritus superiores que vengan a aportar algo. Entonces, uno tiene que empezar a actuar de acuerdo a cómo quiere conectarse. Entonces, tú no puedes esperar, siendo una mala persona, que te venga a visitar el espíritu de Fenelón o algo así. ¿Me entiendes? Entonces te va a venir el de Manolo, el Paco, allá el del bar. Entonces, y él te va a decir que sigue fumando, que sigue tomando. Pero si tú quieres espíritus superiores, tienes que ser tú una persona superior también. Entonces, a medida que tú vas avanzando y vas probando que sí realmente eres una persona de valor, que tienes un alto nivel moral y espiritual, vas a traer más espíritus buenos. Eso es. Al final uno se podría decir que atrae básicamente pues lo de su propia vibración. Contra más bajito vibres, más vas a atraer esa vibración, y contra más alto, pues más esa vibración vas a atraer. Exactamente. Exactamente, y esa es mi recomendación a las personas que buscan terapia, que miren al terapeuta. El terapeuta debe ser un ejemplo de moralidad y de bondad también. No simplemente la persona que cobra dinero y que quiere salir del paso y esto no. Yo particularmente nunca me haré una terapia espiritual con alguien que cobra dinero. Porque es una manera de... no está bien visto espiritualmente. Los medios definitivamente no deben cobrar por nada. Y yo lo hago pues no porque sea espiritista, sino porque creo en la espiritualidad. Y creo que es una cosa que me han permitido hacer, no porque soy yo, sino porque los espíritus lo pueden hacer a través de mí. ¿Cómo crees que cambiaría nuestra forma de vivir en la Tierra, nuestra forma de pensar en general, si todos entendiéramos de alguna forma nuestra conexión con el mundo espiritual? Pues ese es el objetivo general,
que eventualmente la Tierra se convierta en eso. Y es el objetivo de todos los espíritus. Eventualmente, todos llegaremos allá. Algún día tenemos la eternidad para hacerlo. Y si no, pues ya iremos recarnando las veces que haga falta hasta que lleguemos al objetivo. Esto es como todo. Esto al final no es una carrera de sprint, es una carrera de fondo que todo llegará cuando tenga que llegar. Exactamente. Llegará un día y bueno, y entre más rápido llegue, mejor para muchos. Exactamente. ¿Qué mensaje te gustaría dejar sobre la relación entre la vida física y la vida en el mundo espiritual? Seguro que hay un mensaje que dices tú, tengo que decir esto. Bueno, yo creo que la vida real es el mundo espiritual. La vida en la tierra es una comedia que venimos a representar. Y alguien me decía, bueno, es una tragicomedia porque duele, exactamente. Y aquí es donde venimos a experimentar. Ahora, no necesariamente los espíritus tienen que venir a la tierra, pero escogemos venir a la tierra porque es más rápido y es el aprendizaje es más impactante. Porque en la tierra se viven todas las emociones del mundo. En la tierra han vivido todos los criminales más grandes del mundo. Han vivido todas las personas más buenas del mundo. Ha habido los errores más grandes del mundo. Todo. Aquí ha pasado todo. Imagínate si en los años que tenemos en la Tierra, 13,000 millones de años la Tierra, desde su formación. ¿Cuánto tenemos los humanos de estar aquí? ¿100,000 años? ¿Cuánta gente no ha hecho cosas buenas y cosas malas? Y en la terapia que yo hago, yo descubro que hay muchos patrones similares. ¿Ya? Muchas veces las personas vienen abusadas porque el papá era un alcohólico. El caso del papá alcohólico es muy típico. El caso del papá violento es un típico. El caso del tío violador es también típico. Hay muchos casos que se repiten. Es como si tú vinieras a la tierra y escoges lo que vas a hacer. ¿Ya? Y, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Una de las lecciones más difíciles que uno viene a aprender a la tierra es el perdón. Y me imagino estando allá arriba en el mundo espiritual en una cafetería con un amigo allí. Y dicen los espíritus que 100 años en la tierra equivale a un minuto o un día en el mundo espiritual. Entonces está uno allá arriba en la cafetería y le preguntan, ¿ves fulano, qué vas a hacer hoy? O mañana. No, voy a ir a la tierra. ¿Y qué vas a aprender? El perdón. Óyeme, cuando tú dices el perdón, todo el mundo te voltea a ver. Dice, ¿cómo vas a aprender eso? Eso es lo más difícil que hay. Entonces dice, sí, pero me toca aprenderlo. Bueno, que te vaya bien. Y enseguida se para tu mejor amigo y te dice, mira, si quieres yo te ayudo. ¿Cómo así? Dice, sí, tú vas a ser mujer, ¿verdad? Y yo voy a ser tu marido. Y lo que vamos a hacer es que te voy a dar una vida de perros para que sufras. A ver si me perdonas. Y dice allá dos amigos más, sí, yo también voy a ser tu papá y tu mamá si quieres. Y te vamos a tratar bien mal para que sufras. A ver si me perdonas. Y así. Entonces vas a encontrar que es difícil. Mira, hay una terapia que hice a alguien. Esta persona era una joven que fue, por ahí a los 15 años, el hermano era mayorcito y se emborrachó y se metió al cuarto un día y empezó a tocarla. Y ella no sabía qué hacer. Y yo digo, ¿será que me hago la que estoy dormida para que él no se dé cuenta? Y así se acaba esto. Pero ella se hizo la dormida, pero él siguió. Al día siguiente volvió y ella se siguió haciendo la dormida hasta que hay un momento en que a ella le gustaba que él hiciera eso. Entonces, pero ya ahora la persona tiene 60 años y todavía sufre con eso. No ha podido quitarse eso. Entonces, cuando hicimos la terapia, la persona se acordó de otra vida, cuando vivía en Andalucía.
eran gitanos. Ella estaba casada con un gitano que era muy celoso y ella era muy guapa. Y en uno de esos arrebatos de celo, el hombre la mató. La asesinó con un cuchillo. Y ella no había perdonado al marido. Entonces, trabajamos allí y le dije, bueno, tiene que perdonarlo, porque de lo contrario vas a seguir sufriendo. Y lo perdonó. Entonces le dije, mírale los ojos bien. Los ojos son el reflejo del alma. Mírale los ojos bien a tu marido, el que te mató, y dime si él va a estar en tu vida presente. Y me dice, sí. Digo, ¿quién es? Y me dice, mi hermano. ¿Sí ve? Fíjate. En esta vida el hermano vino a insistir por el perdón. Entonces Claro. le dijo, ahora sí perdonas a tu hermano. Y dice, sí. Entonces se le quitó el problema a la señora, se le quitó. Al final ¿Sí es ves? como una herida que se va postergando en el tiempo hasta que se soluciona. Exacto. Entonces ella venía sufriendo eso por no perdonar. Por eso yo recomiendo siempre el perdón y mi terapia la llamo la terapia del perdón. Porque es lo que más te va a solucionar a ti. El perdón realmente puede ocurrir de dos maneras. El Dalai Lama decía que tú puedes perdonar por amor o por egoísmo. Por egoísmo, obviamente, porque el perdón realmente es para ti. Porque tú eres el que te quitas el peso de encima. No estás de acuerdo con lo que te hizo esa persona tan malo. Lo que te estás perdonando es que te vas a quitar ese problema de encima y ya no vas a pensar más en eso. Y el otro es perdonar por amor a Dios, porque si alguien te hizo mal, no fue porque esa persona quiso, sino porque tú habías escogido eso y Dios te está ayudando a esa prueba. Te mandó a esa persona para que te hiciera eso, para que cumplieras la prueba. O sea que hay dos maneras de perdonar, pero hay que perdonar siempre. O de una o de otra, el perdón tiene que estar siempre ahí. Y qué difícil es perdonar, además, ¿eh? Cuando nos hacen daño de verdad, cuando nos han hecho, podemos decir, pupita, cuando nos la han... qué difícil es. Y luego, una vez que lo consigues, ¿cómo te llega a reconfortar? Y es difícil perdonar. Hay gente que dice, yo te perdono, pero no olvido. Bueno, es que uno no debe olvidar, porque si uno olvida, vuelve a cometer los errores. Pero perdonar significa quitarse la emoción causada por ese hecho que te pasó. Eso es lo que consiste. Le quitas la emoción a eso y ya, no te afecta. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos conseguir llegar a perdonar? Yo creo que es algo muy interesante de hablar. ¿Cómo Y a podemos llegar a veces conseguirlo? es una vida, a veces es una lección que aprendes en una vida. Y normalmente lo que va a pasar en esa vida es que te van a ofender muchas personas. En la vida te van a hacer tantas cosas, vas a ser siempre una víctima. Y entre menos perdones, más víctima te vas a hacer. Entonces, si estás en un modo de eso, donde te sientes que eres víctima, que todo el mundo te hace algo, empieza a perdonar. Y te das cuenta que desaparecen todos los problemas. ¿Podría darse el caso de que la víctima se convierta en el verdugo, por llamarlo así, por diferenciarlo de alguna forma, para que el uno pueda aprender el perdón del otro sufriendo lo que está provocando? No sé si me entiendes, igual lo estoy revesando un poco. ¿Podría darse que se giren las tornas para que se produzca ese perdón del propio aprendizaje? Podemos decir de ponerse en la piel del otro. Todo puede pasar porque tenemos libre albedrío. Y como nosotros, aunque venimos a la tierra con un plan, ese plan cambia cada día basado en lo que hacemos. Es la única obra de teatro, la única comedia, donde el script varía todos los días, dependiendo de lo que hacemos. Porque si nos dedicamos a hacer la maldad todos los días, entonces nos va a tomar el camino más largo. Entonces, por eso es posible que si es la víctima hoy y te puedes convertir en el victimario, terminas matando a alguien más, entonces ahí ese es otro error. Que viniste a aprender el perdón y lo que hiciste fue
ofender también. ¿Ya? Normalmente si te pasa una cosa es... Sí, yo siempre digo esto, si a ti te roban es porque has robado. ¿Ya? Y te cuento el caso de esta joven, una joven abogada colombiana que estaba en la casa con los padres y llegaron dos tipos en un carro, amordazaron a los padres. Cuando ella llegó, la agarraron y la montaron en el carro y fueron con ella a los bancos con la tarjeta de crédito a sacar todo el dinero que pudieron. Entonces, cuando regresaron a la casa, la dejaron allí en la casa y para que ella no hiciera nada, le dispararon en la pierna. Afortunadamente, pues no le hirió ninguna arteria ni ningún hueso y la señora pues se recuperó con el tiempo. Pero la dejaron allí herida y se fueron los tipos. Entonces, cuando en la terapia ella recordó eso, le pregunté que fuera un momento de su vida en que hubiera hecho lo mismo. Y me dice, sí, estoy en un banco, soy hombre, tengo una pistola y le estoy apuntando al cajero y él me da el dinero. Y mi compañero está afuera en el carro esperándome. Y cuando me entrega el dinero el tipo en la bolsa, para que no me siga le disparo en la pierna. ¿Ya? Le disparó en la pierna al tipo para que no la siguiera. Vaya. O sea, exactamente lo que él hizo en esa vida anterior, se lo hicieron a ella. O sea que todo se paga, ya sea en la misma vida o en otra vida. Increíble. Dicen por ahí que los caminos del Señor son indescrutables y al final todos acaban en el mismo sitio. Sí, como dice, no hay deuda que no se pague, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Exactamente. Vamos a volver a esa cafetería que comentabas antes, donde estábamos pues dos espíritus hablando de lo que íbamos a hacer mañana. Seguramente que alguien todavía se está preguntando cómo puede ser eso de que haya dos espíritus por ahí en una cafetería metafórica y digan, bueno, pues yo mañana voy a bajar y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a firmar un contrato porque estos van a ser... ¿Cómo es esto? Explícale a la gente que nos está viendo cómo se decide, cuándo, dónde se va a reencarnar, cómo se va a hacer, qué se va a dejar de hacer, porque al final todo esto está escrito antes de que bajemos aquí. Sí, bueno, está escrito el guión principal. Sí, el mundo espiritual es un mundo donde vivimos, donde se crean las cosas. Este es el mundo de los resultados. Este es el mundo donde ves las casas, ves esto, pero allá arriba todo es superior calidad. Y hay casas y ahí se viven viviendas. Y se viven y se reúnen en las cafeterías. Y di tú, si la persona dice voy a ir a aprender esto, dentro de 2 días se encuentran otra vez. ¿Y cómo te fue? No, me fue muy bien, viví 86 años, tuve una vida larga, hice esto y esto y esto, y a ti, a mí me fue así, yo hice esto y esto, ¿ya? Entonces se planea la vida. Entonces, cuando tú eres un espíritu ya avanzado, que tienes buen criterio, tú tienes el libre albedrío. Cuando eres un espíritu todavía primitivo, todavía medio ignorante, te tienen que ayudar. Vas a tener guías allá que te están diciendo, bueno, usted debería ir a esta vida ahora a hacer esto y esto. ¿Ya? Entonces te hacen un plan y lo ejecutas. Y planeas, porque acuérdate que el tiempo allá realmente es diferente. El tiempo no existe realmente allá. Todo sucede al mismo tiempo. Entonces, allá dice, bueno, voy a ir dentro de tanto tiempo, voy a ir allá a hacer esto y esto. Y entonces vas. Ahora, los detalles, hay cámaras, hay hospitales donde se hacen los procesos esos de reencarnación. Y todo está descrito ya en libros escritos por espíritus. Hay muchos libros escritos por espíritus donde se muestra claramente cómo es el proceso. Para mí es muy largo y tedioso recordar todo eso. Bueno, pero podemos por lo menos recomendar una película para la que no le guste leer, que es Nuestro Hogar, no me acuerdo ahora mismo el escritor, no me acuerdo del libro que está referido a la película, pero bueno, podéis buscar Nuestro Hogar, que hace un plantel bastante cercano a lo que podrá ser el mundo espiritual.
Sí, el libro originalmente escrito en portugués se llama Nosso Lar, No solar. que es, en español sería Nuestro Hogar, y fue transmitido al medium Chico Javier Exacto. por el espíritu de André Luis. Eso, no me salían los nombres. Quedaba ahí, André ¿cómo? Luis, yo ese libro lo leí varias veces y lo grabé en videos, lo tengo en mi canal, el que lo quiera leer allí en mi canal lo escucha con videos. Ese sería un libro, en inglés la traducción sería La vida en el mundo espiritual. Life in the Spiritual World es el nombre del libro en inglés. Y hay muchos libros más. Hay libros inclusive donde te muestran gráficamente cómo lucen las ciudades allá arriba. En cada área metropolitana del mundo hay unas colonias donde los espíritus van. Y hay libros donde muestran artísticamente cómo son las viviendas allá. Bueno. Bueno, hay una película que recomiendo, creo que está en Netflix, que se llama Kardec. Buenísima también. Ese sería un buen principio para aquellos que le llame la atención un poco la vida espiritual, entenderla. Sí, porque el leer el libro es pesadito, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que es un pedazo de libro. Me refiero al del libro de los espíritus, pero para leerlo hay que echarle ganas. Bueno, hay que leerlo en pedacitos. Sí, yo creo que más que leerlo hay que saber leerlo, porque también tiene ya sus años y hay cosas que a veces igual puede estar un poco, o comprenderlas o entenderlas traspasándolas hoy en día. Hay muchas casas espíritas que ofrecen conferencias a través de la internet. Sí. Ese también es una buena forma de leerlo, porque se dedican a conferenciar preguntas. Dice, vamos a estudiar la pregunta 1, la 2 y la 3. Y en una media hora se dedican solamente a esas 3 preguntas y explican. A mí me ha ayudado mucho escucharla de esa manera. Vamos a aprovechar para hacer un poco de publi para la gente que conocemos. Si buscáis por internet Amor, Paz y Caridad, todas las semanas tenéis una conferencia de temática espírita, de temática de todas estas cosas que estamos hablando, que la verdad que está muy bien, la verdad que trabaja muy bien y la verdad que hay gente muy abierta que cualquier cosa que necesitéis os van a ayudar, os van a responder y ya os digo que todas las semanas suelen hacer alguna conferencia o alguna cosilla. Amor, Paz y Caridad. Además, el título es perfecto. Y en España hay mucha atención para el espiritismo y fue uno de los sitios donde más se destacó también en la época de Kardec. Recuerda que allá fue en Barcelona fue donde se quemaron el libro de los espíritus. Exacto. Y eso le dio una propaganda mundial. Despertó el interés de mucha gente. ¿Por qué la iglesia está quemando este libro? Debe ser algo bueno. Y por eso se conoció tanto en España. Pues el país que más se ha distinguido esto es en Brasil. Sí. Definitivamente. Exactamente. Vamos a volver un poquito al tema. Ya estamos prácticamente entrando en la recta final de este episodio 4 de Voces en la Red. ¿Qué le sucede a un alma si no lograría cumplir su propósito de vida? Esto hablando un poquito de lo que comentábamos antes, de esa cafetería, de ese mundo espiritual. ¿Qué le pasaría a un alma si no logra cumplir su propósito de vida cuando baja aquí a la Tierra? Bueno, no pasa nada. Regresa a casa y quiere decir que no subió de nivel, no aprendió mucho. Si falló, no subió mucho. Tiene que volver. A lo mejor tendrá que repetir la lección, pero un poquito más difícil. Hombre, Eso se vuelve más difícil. O sea que por eso hay que tener, por ejemplo, cuando la persona se suicida, ese es un no. Porque la persona, hay un libro que se llama Memorias de un suicida, donde explica qué le pasa al espíritu que se suicida. Entonces tiene que volver y entonces las lecciones serán mucho más difíciles. Que lo van a obligar a que se suicide, pero tiene que aguantarse. ¿Y qué le pasa a un espíritu que se suicida?
¿Por qué es más difícil? No, no debería ser lo contrario y por eso es más fácil, porque no sé. No, primero que todo, la vida no le pertenece a uno. La vida solamente la da Dios. Y Él solamente la quita. Él sabe cuándo y a qué momento. Entonces, cuando tú interrumpes la vida, estás interrumpiendo algo que no te pertenece. Entonces, en el libro de Memorias del Suicida, lo que dicen es que si tú ibas a vivir 80 años, pero te suicidaste a los 30, vas a durar 50 esperando en la oscuridad. Y en esos 50 años tú vas a sentir el dolor y la miseria que sentías, que te indujo a suicidarte, la vas a sentir el doble. Y vas a sentir que te está pasando todos los días. O sea, la persona que se suicida, tratando de aliviar ese dolor, el dolor es lo contrario, se le va a multiplicar muchas veces. Entonces, por eso simplemente no se debe hacer. Porque si piensas que es porque vas a eliminar ese dolor, vas a terminar sufriendo mucho más ese dolor. Y dice que vas a pasar tantos años hasta que ya completes los años que te tocaba. Aunque eso tampoco, yo lo he comprobado, no es completamente cierto, porque yo he visto casos donde la persona ha sido reencarnada inmediatamente. Y es cuando el espíritu no está muy adelantado y se suicidó ya por segunda vez, ahí mismo lo reencarna. Y viene encarnado el mismo día, los 2 o 3 días lo reencarna. Y he visto ese caso también en mi terapia. O sea que lo mejor es evitar Además, el suicida causa un daño tremendo a la familia, ¿no? Porque deja una estela y ha sido tan mal visto que la familia se siente culpable y tiene que, la psicología o los psicólogos, las terapias las van a necesitar la familia, no él. Él queda ya pues pagando su deuda, pero la familia va a necesitar salir de esa pena que tiene. Yo siempre atiendo personas que me hablan de suicidio, los atiendo enseguida, porque es una manera de ayudarlos. Yo le digo no al suicidio inmediatamente. Estas personas que se suicidan, estos espíritus, que bueno, que al final acaban en otro lado porque se han suicidado, ¿cuánto tiempo permanecen en la turbación? Por eso te digo, tienen que vivir, de acuerdo con el libro de los espíritus, tienen que vivir hasta que le correspondía. Si iban a vivir 80 años y se suicidaron a los 30, van a pasar 50 años allí. O sea, se quedarían 50 años en el plano de la turbación. En el plano, sí, en la oscuridad. Y no solamente turbación, sino turbación oscura, donde te vas a suicidar todos los días. Sí, básicamente, pues hay un ejemplo de este tipo que se suicidó tirándose a una torre, y en el suicidio, en el tiempo que se suicidó, él todos los días se suicidaba y sentía ese dolor. O a veces sentía que se lo comen los gusanos. El cuerpo lo están comiendo los gusanos y esa sensación la tiene siempre. No es bueno para nadie, pero en el libro de Nuestro Hogar también se muestra eso. Increíble. Increíble. Sí, mucha gente prefiere no saber estas cosas y vivir, pero ya los que sabemos y todo, pues es normal. ¿Por qué crees que se debe ese velo de que no queramos saber sobre las turbaciones, sobre el bajo astral, sobre la muerte? ¿Por qué crees tú algo que nos sentimos desprecio directamente? Que no queremos saber nada, como que lo apartamos, no existe. Es el ego. Creemos que somos el cuerpo. Cuando nosotros creemos que esto es todo lo que tenemos, que somos esto nomás, es cuando tenemos el gran desengaño, ¿no? Que al fallecer el cuerpo, todavía pensamos que estamos vivos y que queremos seguir viviendo. Pero si tú ya tienes claro lo que es, sube rápido a la luz a cambiar. Cuando subes a la luz, que dejas de estar en el mundo errante, ya te das cuenta que eres un espíritu. Y allá ya no tienes las sensaciones que tienes
como persona. Todo lo que es venganza y odio está en un nivel bajo o bajo astral, ya no lo tienes cuando estás en el mundo espiritual. Ya te das cuenta que los tenías, pero tienes que arreglar eso. Increíble. Ya te digo que hoy ya os he dicho al principio, hace ya 1 hora 45, ya os he dicho que hoy teníamos una fuente de sabiduría, pero vamos, enorme. Yo me quedaría aquí escuchando a Pepe, pero vamos, yo dejaría el micro entero para él y que hablaría, porque yo os digo, os prometo que si podemos volver a traer, le vamos a volver a traer porque tiene mucho más. Yo os puedo asegurar que tenía aquí una lista de preguntas increíble, pero me estoy saliendo totalmente del guión porque, claro, nos va comentando cosas y, claro, me interesan muchas cosas que van comentando, pues entonces pues le voy tirando del hilo de lo que nos va contando. Pues tengo aquí preguntas para hacerle, pues no os podéis imaginar cuántas. En fin, Pepe, es que podríamos hablar del mundo espiritual largo y tendido, podríamos hablar de 50.000 cosas. ¿Qué te gustaría añadir que no nos hayas contado? Bueno, lo único que yo recomiendo a las personas es que se analicen, que se estudien ellos mismos, que aprendan a conocerse, porque a medida que te conoces, vas a ser una mejor persona, vas a tener una mejor vida, tu vida va a cambiar. Siempre que elimines todas esas cuestiones negativas de odio, envidia, malestar, y te conviertas en una persona buena que ayude a los demás, en buena caridad, eso simplemente es lo que va a mejorar tu vida. Tanto que nos gusta buscar el propósito de vida, que siempre que hablamos de temas de espiritualidad o de que alguien echa el tarot y le preguntas o de 50.000 cosas, siempre está la típica pregunta de ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Tú crees que nuestro propósito de vida es tan simple y tan fácil como aprender a ser felices, aprender a ayudar y aprender a perdonar? ¿Podría ser algo tan simple como eso generalmente? Y esa pregunta me la han hecho muchas veces y yo la he hecho también. Y la respuesta que siempre tengo es: tu misión es levantarte en la mañana, te bañas, desayunas, te vas para el trabajo, haces el bien, haces tu trabajo, ayudas a los que puedas, regresas a casa, saludas a tu mujer, a tus hijos, cenas, te acuestas y el día siguiente te levantas otra vez. Esa es tu misión. O sea, vive la vida. Exactamente, o sea, vivir la vida, levantarse, hacer lo que tienes que hacer. Vive la vida. Muy Vive bien. la vida y disfruta la vida. Eso es lo único que hay que hacer. Obviamente haciendo el bien, porque si haces el mal no la vas a disfrutar. Lógicamente. Bueno, desde el primer episodio de Voces en la Red tenemos una sección fija. Yo creo que es la única sección fija, aparte de hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Y es que todos los invitados básicamente estéis unidos de una forma metafórica, una especie de cadena de preguntas, como lo queráis llamar. Para ir despidiéndonos prácticamente, porque es que ya estamos entrando ya en la recta final de este episodio 4, no os preocupéis que Pepe volverá porque tenemos mucho que preguntarle. Entramos en las preguntas encadenadas, donde nuestro anterior invitado deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es y este debe responderla y lógicamente dejar una pregunta para el siguiente invitado. Nuestro anterior invitado fue Vampiro Joven y dejó una pregunta para Pepe desconociendo absolutamente quién iba a venir de invitado, así que Pepe, ¿estás listo para la pregunta de Vampiro Joven? Vamos a ver. Te toca ahora mismo, ya que has contestado la pregunta de Naut, ahora es tu turno. ¿Cuál es tu pregunta para nuestro siguiente invitado? Vale. Creo que la tengo, pero la tengo que formular. Es parecida a la anterior, pero... ¿Qué piensas de la teoría de que si yo... En plan, no sé cómo formularla, pero te la voy a decir así por encima. La teoría de... ¿Qué piensas sobre la teoría de... No, espera, es que está muy fácil, dirá sí o no, ¿sabes? En plan... No. No sabría, tío, no sabría decir. Tengo que decirla, obligado, ¿sabes? Pero... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Esta me la he preguntado yo. Me la pregunté yo hace poco a mí mismo. Quizá hoy o ayer, no me acuerdo, pero... ¿Qué prefieres? ¿Un mundo lleno de ruido o un mundo lleno de silencio? ¿Y por qué? Pues ahí queda esa respuesta que, si no me equivoco, la responderá Pepe Vergara.
que se dedica básicamente, pues bueno, es terapeuta espiritual, que se dedica a hacer regresiones para vidas pasadas. Que bueno, que este hombre te hipnotiza y te dice cosas de que, vamos, es que te saca un ser de tu vida anterior. O sea que bueno, es una cosa, cosa bastante curiosa. Además, también es presidente de no sé qué, del agua en California, una auténtica pasada. Lo tendremos la semana que viene y ahí queda la pedazo de cacho pregunta para él, que tengo mucha curiosidad por saber lo que va a contestar. Nuestro querísimo Pepe Vergara, podéis buscarlo por internet, que lo vamos a tener aquí con todos vosotros en Advil. Vamos a ir cerrando. Vale. Pues es muy fácil. ¿Qué prefieres? ¿Un mundo lleno de ruido o un mundo lleno de silencio? Esa es la pregunta que te ha dejado Vampiro Joven. Interesante la pregunta. Ruido, silencio. Silencio. Un mundo lleno de silencio, ¿por qué? Un mundo lleno de silencio. Porque el pensamiento es silencioso y el lenguaje de los espíritus es el pensamiento. Entonces, cuando hay silencio y hay pensamientos, se puede comunicar mejor los espíritus. Eso. Ahí queda la respuesta y lógicamente ahora va a ser tu turno para dejar una pregunta para el siguiente o la siguiente invitado que vendrá la semana que viene. Mi pregunta sería, ¿eres feliz? Ojo esa pregunta, ¿eh? Ojo esa pregunta porque parece pues muy simple, pero preguntarse uno a sí mismo si es feliz es complicado. Me encanta la pregunta porque además creo que la semana que viene, si no me confundo, viene Oriana del canal de YouTube Macabramente, que nos va a contar aquí muchas cosas y lógicamente la preguntaremos de parte de Pepe si es feliz. Ojito porque me encanta la pregunta. O sea, yo no sé lo que tenéis los invitados, que vais dejando unas preguntas increíbles todas las semanas y esta pregunta de Pepe, la verdad que, madre mía. Pepe, ¿quieres contarnos alguna cosa más? ¿Quieres lanzar un mensaje ya en esta recta final de este episodio 4 de Voces en la Red? ¿Hay alguna cosa que digas tú, necesito imperiosamente decir esto? Pues sí, el mundo está cambiando, la Tierra está cambiando, van a suceder cosas muy importantes y no hay que tener miedo. El miedo es una enfermedad que se da en la Tierra nomás y se propaga muy rápido. Entonces va a haber cosas, pero no se asusten, porque todos vamos eventualmente a morir. Y dentro de 50 años ninguno de nosotros estará alrededor. Todos hemos sido cambiados por otros espíritus que han venido. Obviamente esos espíritus van a ser un poquito más elevados que nosotros y la Tierra va a tener un nivel mejor. Pero para que se pueda cambiar la población de la Tierra tan rápido, pueden suceder muchos desastres. Va a haber desastres donde hay gente que va a morir por los cientos, los miles, y ustedes están empezando a ver que eso está pasando. Entonces no lo miren con miedo, mírenlo como un programa de regeneración, un programa de la ley de destrucción, que es quitar lo malo para que vuelvan a hacer lo bueno. O sea que todo es normal. Nosotros, una cosa que estamos seguros es que nunca morimos. Y eso es lo que mantiene la esperanza. Vivimos para siempre. Gracias. Qué bonito eso que acabas de decir. Vivimos para siempre. Muchísimas gracias, Pepe, por compartir con nosotros, sobre todo tu tiempo, sobre todo tu sabiduría y todas tus experiencias. Ha sido un verdadero honor y estamos seguros de que muchas personas se sentirán como mínimo un poquito inspiradas por esta grandísima conversación. Te deseo todo el éxito, te deseo todo lo mejor. Ya sabes que bueno, que hacía tiempo que no hablamos y tenía muchas ganas de estar hablando un rato contigo. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí pasando un ratito conmigo aquí en Voces en la Red. Gracias, Adri, por la oportunidad y salude a todos los que pregunten. Por supuesto, que os quede claro que Pepe va a volver aquí. Vamos, lo prometo que Pepe va a volver porque tiene muchas cosas que contarnos. Un auténtico placer, Pepe. Chao, hasta pronto.